Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con los números racionales. Recordamos, simbolizamos con la letra Q al conjunto de los números racionales que puede definirse como el conjunto de las fracciones A sobre B, en donde A es un número entero y B es un número natural. Recordamos también que podemos definirlo como el conjunto entre dos enteros, es decir, A y B podrían ser ambos enteros, pero en ese caso deberíamos pedirle a B, que es el denominador, que sea un entero distinto de 0. Por eso yo prefiero que la definición que vayamos a utilizar sea el conjunto de las fracciones A sobre B, donde A es un entero y B es un número natural. También podemos definir a este conjunto como el formado por aquellos números cuyo desarrollo decimal es finito o es periódico. Vamos a ver algunas características de este conjunto. Este conjunto es un conjunto infinito. Además, no tiene ni primer elemento ni último. Esto ocurría en el conjunto de los números enteros. Este conjunto, a diferencia de los enteros y de los naturales, es un conjunto denso. ¿Qué significa esto? Significa que entre dos números racionales distintos existen infinitos números racionales. Y se verifica esta propiedad, que dice que si A y B son dos números racionales y, por ejemplo, A es menor que B, voy a poder encontrar otro número racional, A más B sobre 2, comprendido entre ellos. Es decir, el promedio entre estos dos números me va a dar un número racional, obviamente, mayor que A y menor que B. Ahora bien, si yo puedo sacar el promedio entre dos números racionales y esto es otro número racional, entre el primer número y el promedio puedo volver a sacar el promedio, es decir, voy a poder encontrar otro número racional comprendido entre A y A más B sobre 2. Y este procedimiento lo puedo repetir indefinidamente, siempre voy a poder encontrar un número que esté entre medio de dos racionales distintos. Por lo tanto, se puede confirmar que en el conjunto de los números racionales, dado dos números racionales distintos, existen infinitos racionales entre ellos. Por esta razón, en este conjunto no tiene sentido hablar ni de siguiente de un número ni de anterior de un número. Además, este conjunto es cerrado para las cuatro operaciones: para la suma, para la resta, para el producto y para el cociente. ¿Qué significaba que el conjunto sea cerrado? Significaba que si yo opero con dos números racionales, los sumo, los resto, los multiplico, los divido, el resultado me va a dar un número racional único. Bien, vamos a interpretar a las fracciones. Hay muchas formas y muchos son los usos que les podemos dar a las fracciones. Por ejemplo, podemos interpretarlas como partes de un entero. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Si yo tengo el número racional A sobre B, esto me está indicando que al todo o al entero lo voy a dividir en B partes exactamente iguales y voy a tomar A partes de esas que dividí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos grafiquitos. La fracción 1/2 me está indicando que al entero lo voy a dividir en dos partes iguales y voy a tomar una de ellas. La fracción 1/6 me está indicando que al entero lo voy a dividir en 6 partes iguales y voy a tomar una de ellas. ¿Sí? La fracción 4/7, por ejemplo, me está indicando que al entero lo voy a dividir en 7 partes iguales y voy a tomar 4 de ellas. ¿Sí? Y así con el resto de las fracciones. Bien, podemos utilizar este concepto para ubicar a los números racionales en la recta numérica. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Al entero o a la unidad, es decir, al segmento que va desde el número 0 hasta el número 1, lo voy a dividir en tantas partes iguales como me indique el denominador de la fracción que quiero ubicar. ¿Sí? Y luego voy a contar tantas de esas partes como me indique el numerador. Por ejemplo, si tuviera que marcar la fracción 5/3 en la recta numérica, a la unidad la voy a dividir en 3 partes iguales y luego voy a tener que tomar 5 de esas 3 partes. Pero con una unidad no llego a contar 5 de esas 3 partes. Por lo tanto, tomo una nueva unidad, la vuelvo a dividir en 3 partes iguales y ahora sí, a partir de 0 cuento 5 de esas partes, que están divididas obviamente cada unidad en 3, y ubicaré el número en la recta numérica. ¿Sí?
A la unidad, de 0 a 1 lo divido en 3 partes iguales, de 1 a 2 lo vuelvo a dividir en 3 partes iguales, y cuento 5 de esas 3 partes iguales. Esos 5 de las 3 partes iguales corresponden al número 5 tercios, que obviamente es un número mayor que 1, dado que el numerador supera al denominador. Bien. Otro concepto que debemos conocer es el concepto de fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Dos fracciones son equivalentes si representan al mismo número racional. Algebraicamente vamos a decir que A sobre B es equivalente, acá por abuso de notación ponemos una igualdad, ¿no? Pero iría un símbolo de equivalencia. El tema es que como estamos diciendo que representan al mismo número racional, con abuso de notación utilizamos el símbolo de igualdad. Entonces decimos que A sobre B es igual a C sobre D, es decir, estas dos fracciones son equivalentes, si el producto cruzado, es decir, A por D, es igual a B por C. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar fracciones equivalentes? Bueno, supongamos que queremos encontrar fracciones equivalentes a 5 tercios. Tendré que buscar fracciones tales que cuando yo multiplique 5 por este denominador que invente, me tenga que dar lo mismo que 3 por aquel numerador que haya inventado. ¿Sí? Esto es un tanto complicado como para andar inventando, así que vamos a recurrir a una regla bastante conocida por todos. ¿En qué consiste esa regla? En multiplicar tanto el numerador como el denominador por una constante distinta de 0. ¿Sí? Por ejemplo, una fracción equivalente a 5 tercios es 10 sextos. ¿Cómo obtuve esta fracción equivalente? Multiplicando tanto el numerador como el denominador por el entero 2. Podemos decir que son equivalentes porque 5 por 6 es igual a 3 por 10. Otra forma u otra fracción equivalente a 5 tercios sería, por ejemplo, multiplicar por 7 tanto el numerador como el denominador. Obtengo la fracción 35 sobre 21, que es equivalente a 5 tercios. ¿Por qué? Porque 5 por 21 es igual a 3 por 35. Y así podríamos seguir multiplicando numerador y denominador por un número distinto de 0 y seguir generando fracciones equivalentes a 5 tercios. Este proceso de multiplicar numerador y denominador por un número distinto de 0 me permite obtener fracciones equivalentes amplificadas, ¿sí? Porque tenemos fracciones equivalentes a la original, pero más grandes, numeradores más grandes y denominadores más grandes. Así como podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por un número distinto de 0, si es posible, también podemos dividir. Cuando digo dividir, me refiero a dividir y que la división sea exacta, ¿sí? Y en ese caso estaríamos obteniendo fracciones equivalentes, pero simplificadas, más pequeñas, ¿sí? Bien. ¿Cómo puedo hacer para comparar fracciones? Bueno, tenemos muchas formas de comparar fracciones. Por ejemplo, una sería utilizar esta estrategia, es decir, buscar fracciones equivalentes con el mismo denominador para que la comparación sea prácticamente inmediata, ¿sí? Si yo tengo que comparar 5 tercios con 7 cuartos, a simple vista no sé cuál de las dos fracciones es mayor. Ahora, si fuera 5 tercios con 7 tercios, obviamente que 7 tercios es mayor. O si fuera 5 cuartos con 7 cuartos, obviamente que 7 cuartos será mayor. ¿Sí? Pero como estas fracciones tienen distinto denominador, a simple vista se me complica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar una fracción equivalente a 5 tercios y otra fracción equivalente a 7 cuartos, pero ambas con el mismo denominador. Para hacer eso, conviene buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que en este caso es 12, y llevar a 5 tercios a una fracción equivalente con denominador 12, que en este caso sería 20 doceavos, y a 7 cuartos como una fracción equivalente con denominador 12, que en este caso sería 21 sobre 12. Fíjense que acá multipliqué por 4 arriba y abajo, y acá multipliqué por 3 arriba y abajo. Ahora, 20 sobre 12 es más chico que 21 sobre 12. Por lo tanto, 5 tercios será más chico que 7 cuartos. Bien, otra estrategia es utilizar la expresión decimal de 5 tercios y la de 7 cuartos. ¿Cómo hago esto? A 5 lo divido por 3 y a 7 lo divido por 4.
y comparo las expresiones decimales. 5 dividido 3 es 1,6 periódico. Y 7 dividido 4 es 1,75. Es claro que 1,75 es mayor que 1,6 periódico. Y la otra alternativa, pero tiene sus limitaciones, es usar una propiedad que dice que si A sobre B es menor que C sobre D, como digo menor puede ser mayor también, se tiene que cumplir que A por D tiene que ser menor a B por C. Con mucho cuidado, porque esta propiedad solo vale si los denominadores son positivos, porque por las dudas recordamos que en una desigualdad, si yo multiplico por un número negativo, la desigualdad invierte el sentido. Por lo tanto, esta es una propiedad que solo es válida cuando los denominadores de las fracciones son positivos. Fíjense que en este caso, 5 tercios es menor que 7 cuartos porque 5 por 4 es menor que 3 por 7. Recordamos que con denominadores negativos esta propiedad no es válida. Bien, por último, vamos a recordar cómo hallar la expresión decimal de los números racionales. Si yo tengo una fracción, para hallar la expresión decimal, simplemente hago la división, ¿sí? Pero lo más importante es que todo número decimal, ya sea que tenga un desarrollo finito o bien periódico, se puede escribir en forma de fracción, ¿sí? Y vamos a recordar cómo se hace esto con algunos ejemplos. Supongamos que queremos escribir como fracción al número decimal exacto 2,423. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a pensar como una fracción con denominador 1. Y ustedes me van a decir, pero esto no es el concepto de fracción, porque dijimos que una fracción es un cociente entre enteros. Bueno, esto no es del todo correcto, pero nos va a servir para entender un poquito de qué se trata este procedimiento. Como bien dijimos, la fracción tiene que ser un cociente entre números enteros, ¿sí? Entonces, para que este numerador deje de ser un número con coma, lo voy a multiplicar por una potencia de 10. En este caso, que tenga tanto ceros como cifras decimales haya después de la coma. Pero voy a generar una fracción equivalente, por lo tanto voy a multiplicar al numerador y al denominador por ese número. Es decir, en este caso multiplico por 1000 el numerador y multiplico por 1000 el denominador. Y generé la fracción 2423 sobre 1000. Entonces, una forma de escribir un número decimal exacto en forma de fracción es contar cuántas cifras hay después de la coma, poner ese número sin coma en el numerador y abajo una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros como cifras decimales tenga el número. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese número que yo quiero escribir como fracción es un número periódico? Por ejemplo, el número 7,15151515, es decir, 7,15 periódico. Bueno, el procedimiento que vamos a hacer es el siguiente. Voy a llamar X a este número decimal periódico. Lo que voy a hacer es, voy a tratar de llevar el periodo, es decir, este 15 que se repite indefinidamente, lo voy a hacer saltar hacia adelante de la coma. Es decir, me quiero llevar ese periodo adelante de la coma. Para hacer eso, voy a tener que multiplicar por 10, por 100, por 1000, por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras tenga el periodo. En este caso, el periodo tiene 2 cifras, es decir, que me quiero llevar 2 dígitos hacia adelante de la coma. Por lo tanto, voy a tener que multiplicar por 100. Pero voy a multiplicar ambos miembros de la igualdad por 100, ¿no? Es decir, a este número ahora lo voy a llamar 100x, y 7,15 se convertirá en 715,151515 periódico. ¿Ven? El 15, que era la cifra periódica, logré llevarlo hacia adelante de la coma. ¿Sí? Ahora me quedó este número con periodo 15 y este nuevo número que también tiene periodo 15. Lo que voy a hacer es restar esos números, dado que como tienen el mismo periodo, se me van a simplificar toda la parte decimal. ¿Sí? Entonces, si a 100 le resto 1, a 715,15 periódico le resto 7,15 periódico. Fíjense que el periodo, al ser el mismo, se me va a cancelar y me va a quedar 100 menos 1, 99, y 715 menos 7 me queda 708.
Ahora despejo x. Al despejar x me queda 708 dividido 99. Esta fracción es la fracción que representa al número decimal 7,15 periódico. Y por último vamos a ver un caso donde el número decimal sea periódico pero sea mixto, es decir, que tenga cifras decimales no periódicas. Por ejemplo, el número 23,153333 periódico. Fíjense que el 15 es decimal no periódico y el 13 es el que se repite. El procedimiento va a ser similar al anterior. Voy a llamar X a ese número y lo voy a separar en dos instancias. En primera instancia me voy a llevar delante de la coma las cifras no periódicas, ¿sí? Las cifras decimales no periódicas. En este caso, el 15 no es periódico, quiero que salte el 15 hacia delante de la coma. Bueno, para hacer esto voy a tener que multiplicar por una potencia de 10, que tenga tanto ceros como cifras quiero que salten la coma. En este caso, tengo dos cifras decimales no periódicas, así que voy a multiplicar ambos miembros de esta igualdad por 100. ¿Sí? ¿Por qué por 100? Porque quiero que estas dos cifras pasen delante de la coma. ¿Sí? Entonces, si multiplico por 10, salta el 1, y si multiplico por 5, otra vez por 10, salta el 5. Es decir, que al multiplicar por 100, logro que el 15 pase delante de la coma. ¿Sí? Entonces, convertí este número en uno nuevo, cuyo cifras decimales son únicamente el 3 periódico. ¿Sí? Bien, ahora lo que voy a hacer es llevarme el periodo delante de la coma, es decir, voy a hacer que el 3, que es la cifra periódica, salte delante de la coma. Para eso nuevamente voy a tener que multiplicar por una potencia de 10. En este caso, como la única cifra que tengo es el 3, con multiplicar por 10 es suficiente para que el 3 pase delante de la coma. Es decir, que a esta nueva igualdad la voy a multiplicar por 10, ¿sí? 10 al primer miembro de la igualdad y por 10 al segundo miembro de la igualdad. Que acá lo puse en desarrollo con coma, repitiendo las cifras decimales, y acá directamente le puse el periodo al 3. En limpio me quedó 1000 del lado izquierdo de la igualdad, y de este lado me quedó un número cuyo periodo es solo el 3. ¿Sí? Ahora bien, si a esta expresión le resto la segunda expresión, ya que ambas tienen el mismo periodo, lo que hacemos es eliminar todos esos tres periódicos que me quedaron. Si yo resto estos dos numeritos, hago que esa resta me quede un número entero. Entonces, voy a restar esta nueva expresión con la segunda. Por lo tanto, al restar el número 23.153,3 periódicos con el número 2.315,3 periódicos, se me van a cancelar todos esos tres que están en el periodo. ¿Sí? Claro, pero al restar 1000 menos 100 me va a quedar 900. Esta resta me quedó 20.838 y al despejar x me queda 20.838 sobre 900. Esta es la representación en fracción de este número decimal periódico mixto. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido este pequeño video donde intento acompañarlos por una parte del texto que estamos trabajando. Ahora sí, vamos a ponernos a trabajar con las actividades que están asignadas para esta semana.